en el año 1612. Estamos en el Cairo y desde luego que Andrea no se llama Andrea. Sería mucha casualidad y muy chistoso que se llamara igual. Sobre todo que en aquella época Andrea dominaba perfectamente bien el idioma árabe e incluso hablaba otras lenguas regionales también, derivadas del árabe. En esa época ella se llamaba Mahala. ¿Y qué significa Mahala, Arcángel Raziel? Mahala significa la ausente de pecado, la pura, la que no tiene pecado, la libre de pensamiento, la intrépida, la fraternal, la amiga, la consejera. Eso significa Mahala. En esta época, Mahala vivía en una fraternidad que consistía en 7 hombres. Ella era la única mujer entre 7 hombres. En dicha época, el lugar de la mujer era un tanto especial. Lo sigue siendo en la cultura musulmana, árabe musulmana. El hombre tenía la batuta, el hombre tenía la última palabra, tenía el derecho de opinar, de decir, de hacer, de dirigir, de construir, y la mujer pasaba a segundo plano. Esto es algo que ya suena familiar, esto es algo que se repitió en muchas épocas, aunque esto lleva una tendencia hacia cambiar. Mahala en aquella época, como única mujer en una familia de hombres, aprendió diferentes oficios. Sus hermanos sabían hacer diferentes cosas, unos hermanos sabían cocinar, otros hermanos sabían construir. Mahala estaba interesada en muchas cosas, ella era una persona muy perspicaz, era una persona muy abierta y sus hermanos la protegían siempre. Le enseñaban todo y además la ayudaban a progresar en el día a día. Mahala no tenía derecho de saber escribir o de saber leer o siquiera de aprender alguna cosa, pero ellos le enseñaban en secreto porque creían en las capacidades de Mahala y no se equivocaban. Ella era una mujer muy fuerte, muy inteligente, que tenía excelentes reflejos y podía aconsejarlos sobre cómo hacer mejoras en lo que ellos estaban construyendo. Mahala vivió una niñez y una adolescencia bastante feliz y bastante normal, hasta la edad de los 22 años, cuando contrajo matrimonio con un familiar. Esto se realiza muy frecuentemente en esa parte del mundo todavía y en aquella época aún más. Ella contrajo matrimonio con un familiar, con un primo muy cercano que se llamaba Muhammad, que podría ser un derivado de Mohamed, pero en esa época era Muhammad. Se casaron y juntos tuvieron muchos hijos, Angélica. Andrea tuvo 8 hijos y se dedicó a la crianza de estos niños. Pero no solamente fue una madre de casa como cualquier otra madre, su vida fue muy interesante en aquella época, Angélica. Ella desarrolló técnicas de cocina interesantes. La cocina era su pasión en aquel momento. Ella preparaba platillos deliciosos para su familia. Ella también se ocupaba del cuidado de sus padres, que eran ya viejos, y de sus suegros. Esto se utiliza todavía y se utilizaba aún más en aquella época.